Hola amigos de la República, hoy estamos con la ex defensora del pueblo en funciones, Eliana Rebollar Añaños. Doctora Rebollar, bienvenida a la República, muchas gracias por aceptar la entrevista. Gracias a ustedes. Se publicó a propósito del 28 aniversario de la Defensoría del Pueblo un pronunciamiento en el que aparece su firma junto a otros exdefensores del pueblo y exfuncionarios de la institución, bastante crítico sobre la labor que está desempeñando en estos momentos el señor Josué Gutiérrez, el actual defensor del pueblo nombrado por el Congreso. ¿A qué obedece primero el pronunciamiento que ustedes han emitido, doctora Rebollar? Bueno, en realidad tuvimos una reunión por otros temas profesionales juntamente con el doctor Walter Albán y Eduardo Vega hace unos días, y recordábamos el aniversario de la Defensoría y recordábamos también a su primer defensora, Jorge Santisteban de Noriega, con muchísima nostalgia, y nos planteábamos la pregunta: ¿qué nos hubiera pedido hoy o qué hubiera hecho hoy Jorge Santisteban frente a esta Defensoría del Pueblo? Entonces los tres dijimos, creo que no podemos seguir en silencio, vemos cómo la institución se está desmoronando en todo el tema de su credibilidad y las cuestiones que está desarrollando desde el ejercicio de la función de defensor del pueblo, que es una función ética, muy proba para una persona que pueda conducir con absoluta autonomía, independencia y neutralidad la institución. Es así que los tres planteamos la posibilidad de sacar el pronunciamiento e invitamos a nuestros colegas fundadores de la Defensoría, porque era reconocer la impronta de don Jorge Santisteban de Noriega, quien lideró los inicios de la Defensoría. A que firmen junto a ustedes. Exacto. Sí. Señalan, lamentablemente dicha trayectoria, la de la Defensoría, ¿no?, ha sido irrespetuosamente contradicha bajo la conducción de su titular, el señor José Gutiérrez Cóndor, quien desde un inicio ha dispuesto el progresivo abandono de las tareas esenciales de la Defensoría, minando en buena medida su equipo de trabajo y su cultura organizacional. Y que además señalan que Gutiérrez aprovecha el cargo para alinearse con objetivos que se apartan de la defensa de la democracia y los derechos humanos. ¿De qué manera está haciendo esto el señor Gutiérrez? Bueno, doctora? Desde un inicio vimos que, a diferencia de lo que había pasado en todo el récord histórico de la Defensoría del Pueblo, había mucha efervescencia de políticos o personajes ligados a la política que venían a la Defensoría del Pueblo. Por ejemplo, el último día de gestión yo recibí llamadas, al igual que muchos funcionarios, pidiendo el cuadro de asignación de personal, hasta la el último día de su gestión. Sí, la identificación de quién gana cuánto en tal oficina. O sea, era una forma... ¿Personas vinculadas con partidos políticos? Muy brusca y muy grosera de decirte, ya tenemos que tomar esto. Entonces, a raíz de eso, y las personas me iban reportando lo mismo, una veintena de llamadas en general, ya con el señor Gutiérrez electo. El elegido, porque en la Defensoría del Pueblo se produce la elección y automáticamente quien esté en el encargo de función baja a ser primer adjunto. Entonces yo ya tenía la condición de primer adjunto. Entonces yo lo llamé, 10 de la mañana, ¿no? Saludé su elección, le dije, lo estoy esperando, pero dígame cuál es su comité, su comisión de transferencia, porque hemos recibido una veintena de llamadas. Y en principio no sé si son personas que llaman por encargo suyo o si son personas que están llamando porque tienen algún interés que usted ni siquiera conoce, pero lo formal es esto. Me agradeció por el tema, pero luego supe que han habido, y debe estar registrado en los registros oficiales, visitas de políticos, de congresistas, de personajes que estaban ahí. Entonces esa fue la primera alerta de lo que podía pasar, lo cual en los días posteriores se concretó, porque yo recuerdo esa tarde él, más allá de venir a la Defensoría, porque yo lo convoqué a que venga para ya definir los términos de la entrega de cargo, él me citó en el Congreso. Entonces, claro, yo estaba como primera adjunta, le dije que prefería que él venga a la Defensoría porque ya era defensor. Y su frase fue: yo me siento muy cómodo en el Congreso de la República. ¿Eso le dijo? Eso me dijo. Entonces le dijo, bueno, usted es el defensor, dígame dónde voy a ir, voy con mi equipo de transferencia. Entonces, mi primera intención era presentar la carta de renuncia hablando con él, porque yo ya tenía definido que me iba. Pero luego empezó a correr en el Palacio Legislativo de que yo me reunía con la bancada de Perú Libre.
Entonces, una reunión de una defensora que nunca se había reunido con bancadas por temas subalternos, para mí era, no era correcto. Impropio. Era completamente impropio, entonces yo pongo la carta de renuncia y voy a esa reunión ya prácticamente renunciando al cargo, ¿no? Me reuní. ¿Y la reunión fue efectivamente en el Congreso? Se llevó a cabo en el Congreso. Yo fui con el secretario general ese viernes. Un poco raro una transferencia de la Defensoría en el Congreso. Exactamente. Entonces, bueno, sintomático, más que raro. Sintomático de decirme, acá me siento bien, sí, ven acá, ¿no? Y no el ir a donde por 5 años iba a ser el defensor donde del tendría pueblo. que haber sido la transferencia, exacto, obviamente, ¿no? Finalmente, la transferencia se dio en la Defensoría. Yo fui el lunes siguiente, conversamos, le expliqué la naturaleza de la institución. Incluso me atreví a decirle, oiga, usted si sigue con este equipo profesional de adjuntos, de jefes de oficina, no va a tener mayor problema. Puede tener una buena gestión. Es un equipo que conoce, tiene compromiso, éticamente son de lo mejor. Por supuesto me oyó todo, me pidió que baje, todo el personal bajó, lo recibió, en fin, se dio la transferencia, pero ya ahí se veían muchos movimientos, ¿no?, que en la Defensoría nunca han habido. O sea, eran cambios que se han dado por renuncias, porque necesitabas un determinado perfil, pero el mérito, la experiencia... Cargo de confianza, digamos. Exactamente. Claro. Era lo primero. Bueno, así se dio y poco a poco los adjuntos fueron dejando. A hoy día ya no hay ningún adjunto de la gestión, varios jefes de oficina han sido retirados, la ley orgánica ha sido modificada. Dos cosas que son importantes en esa modificación es, por ejemplo, que se reconozca el tema del manejo de la conflictividad social como una línea de la Defensoría, o el tema del gobierno digital y que se comparta bases de datos que cualquiera lo hubiera suscrito. Pero la ley sirvió para hacer una modificación en el sentido de que el defensor del pueblo sigue en función hasta que se elija a su sucesor. Entonces, con eso puede estar 5, 10 o 20 años. Mientras el Congreso no tome una decisión, la mayoría necesaria necesidad de hacer el cambio. Y el otro cambio significativo es que todas las adjuntías, programas, todo es cargo de confianza. Entonces, todas las designaciones son a discreción del defensor del pueblo. Es interesante lo que menciona esta transferencia de la Defensoría en el Congreso de la República, porque en el comunicado ustedes también afirman: el señor José Gutiérrez guarda silencio frente a hechos tan graves, pero no disimula su respaldo a quienes han antepuesto sus intereses particulares a los del país, con la intención de mantener cuotas de poder, promover la impunidad y evitar una salida democrática a la actual crisis política. No lo dicen, pero da la sensación de que están vinculando de alguna manera a José Gutiérrez a los intereses que tendrían o que tienen, no uso el condicional, algunas bancadas en el Parlamento. ¿Qué me responde? Sí, en realidad poner todo en un comunicado es bien complicado, ¿no? Pero creo que ¿qué cosa marca esta línea diferente en la Defensoría? Es que la Defensoría tenía una línea de opinión en proyectos de ley de todos los temas de su competencia. Y la Defensoría, que defiende derechos, tiene pues una amplitud de temas en los que opinaba: seguridad ciudadana, minería ilegal, derechos de las mujeres, niños, es decir, derechos fundamentales y todas las políticas públicas. Pero ya en esta gestión ya no se emitían las opiniones en todo lo que hacíamos, porque era una línea muy fuerte en la Defensoría. Y en eso hay que decir que los 6 anteriores defensores hemos mantenido cumplieron esa tendencia. Una línea de principios que no se variaban. Podía tener un tono diferente, pero no se respetaba esa política. ¿Qué es lo que nosotros hemos advertido? De que han habido oficiosamente intervenciones de la Defensoría del Pueblo para favorecer algunos intereses. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, recuerdo que al principio había una diligencia de la señora Nadine Heredia. Nadine Heredia fue amiga, José Gutiérrez entró al Congreso por el Partido Nacionalista, por fue supuesto. Parte del partido, pero también él patrocinaba sus intereses judicialmente. Entonces sale una comunicación por ella. Entonces ahí la pregunta es: Nadine Heredia está en indefensión
para que la Defensoría del Se Pueblo, preocupe de ella. independientemente de eso, se preocupe, no. Y si es que yo... Tiene era del recursos para partido, defenderse. Exactamente. La Defensoría debería estar O- preocuparse por gente que no tiene cómo defenderse. Exactamente, o sea, ahí hay un tema clave que es el interés general, la vulneración de derechos y la población que no tiene cómo defenderse contra ese poder. Ha pasado con la ley de extinción de dominio. Que no se pronunció. Él ha planteado una inconstitucionalidad de algunos artículos de la ley de extinción de dominio, por la cual la lucha anticorrupción puede extinguir el dominio de propiedades, bienes muebles, inmuebles, de personas vinculadas a temas de corrupción que no pueden probar la titularidad. Entonces, si esta casa, y yo no puedo decir cómo se compra, obviamente hay un tema de corrupción, entonces los fondos deben haber venido por una fuente Una ilícita. vía ilegal. Y para evitar esperar que termine el proceso, el Estado toma acción con estos procesos. Él ha planteado una inconstitucionalidad, pero en esa línea, ¿quiénes están? Muchos políticos. Está el caso del señor Vladimir Cerrón, está el caso de una hermana suya. Entonces, cuando tú vas a hacer algo en la Defensoría del Pueblo, el primer ejercicio de análisis que haces es, ¿esto favorece o beneficia a alguien que está ligado a mí? Que es el conflicto de intereses. Con solo ser potencial el conflicto, Mejor no lo dices. mejor no me meto. Entonces, era el tema estrella para la Defensoría tener alojados recursos en esa acción. En mi opinión, no. Pero hay temas en los que ha abandonado esa lucha. Por ejemplo, la ley de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad es un tema que por definición le corresponde defender a la Defensoría. Por definición. Es la vida asociada a la dignidad humana. Hay toda un desarrollo Y el silencio de la Defensoría de los derechos humanos. y el silencio de la Defensoría en este tema es estridente, ¿no? Entonces, eso es lo que nos preocupa. Me podrán decir, el señor viaja, se levanta a 6 de la mañana. Todos nos hemos levantado 6 de la mañana y han habido noches que no hemos dormido en la Defensoría. Y probablemente haya tareas que las esté haciendo y la gente todavía resista y esté haciendo en la relación con el ciudadano. Pero hay un silencio evidente que tiene que ver con las labores esenciales, y desde su nacimiento la Defensoría defendió el sistema democrático, defendió los derechos humanos. Entonces, ¿cómo es que se concibe esa autonomía? Si tú ves a un defensor que se dice delegado del Congreso, sí, hay una elección congresal, pero una vez electo, él navega en esas aguas con 3 banderas: autonomía, independencia y neutralidad. O sea, se separa de ese poder para ejercer su rol y tener legitimidad, Y pero usted dice actuar que en no se su legalidad. y usted dice que no se ha separado de ese poder. Mira, ¿hay algún pronunciamiento sobre los actos de corrupción en el Congreso? No. ¿Hay algún pronunciamiento sobre los actos de corrupción que alcanzan a la mandataria? No. Porque claro, tú puedes decir, hay un sistema penal que se encargue, pero en el tema de corrupción hay una línea de trabajo en la Defensoría del Pueblo y alcanza aspectos éticos. O sea, la Defensoría del Pueblo se puede plantar al frente y decirle, alto, tú no puedes hacer eso. O le puede decir cómo es que no debe afectar la libertad de expresión, que era una línea fuertísima en la Defensoría. Entonces, sí vemos pues que en los grandes temas hay ese quiebre, ¿no? O en temas como pronunciamientos sobre la fusión del Ministerio de la Mujer, temas del enfoque de género, o sea, ya entrando a políticas públicas, ¿no? Y ya más sectoriales, ¿no? Por ejemplo, el tema de pobreza. La pobreza en el país Aumentado. ahora es la cerámica. Sí. Yo recuerdo que en el 22 hicimos un informe en el que amalgamábamos todas las líneas de trabajo para decir por qué en el Perú la pobreza se debía medir multidimensionalmente, no solamente con el dinero contante que tienes en el bolsillo, sino cómo te afecta temas de salud, de educación, acceso a servicios públicos, con varias variables. La política se aprobó, pero en este año hemos sido testigos de cómo desde la presidencia no querían que salgan las cifras monetarias de la pobreza. No los ocultaron, pero la presión Exacto. hizo que y ahora las lo terminaran. que se define es que
el INEI le pase la competencia y la medición al MIDIS. Entonces el MIDIS, que ejecuta la política, es el que se mediría. ¿En qué espejo se va a ver? En que todo está bien. Entonces sí hay muchos temas, o el tema este del paso de las competencias de investigación del Ministerio Público a la policía, la Defensoría no dijo nada. Y finalmente, lo más preocupante es el silencio, porque todavía podría decir por qué se aparta de las líneas que manejó la Defensoría del Pueblo. O sea, estamos en una defensa de la convencionalidad y la constitucionalidad, o ya es una cuestión descarada, ¿no? De acuerdo. Le cambio el tema sobre ¿Sí? el señor Gutiérrez, porque, bueno, es un tema colateral en realidad, porque, claro, en el comunicado ustedes plantean la situación política que existe en el Perú y hacen mención, por ejemplo, a las protestas del año 2022, 2023 y las investigaciones que no están avanzando y cómo la Defensoría, en ese caso, se ha puesto más o menos de perfil con José Gutiérrez, ¿correcto? Usted estuvo en el Acuerdo Nacional mientras ocurría lo de Juliaca, ¿correcto? Sí. ¿Cómo recuerda esos momentos usted, doctora? Bueno, fue un momento, primero el Acuerdo Nacional se convoca a fines de diciembre. Los últimos días, después de los episodios de Ayacucho, se reúne la presidenta con el secretario del acuerdo, con Max Hernández, y convoca. La convocatoria estaba pensada en traer a las nuevas autoridades regionales, mucho recuerdo, que eran los electos gobernadores regionales. Es así que fuimos convocados a las 3 de la tarde de ese 9 de enero a Palacio de Gobierno. Ya estaba de premier el señor Otárola, el ministro de Defensa ya había sido cambiado, quien acompañó buen tiempo a la presidenta, y empezó el Acuerdo Nacional. Hubo una parte pública en que estuvieron todos los medios de comunicación. Y después piden que se retire. Habló la presidenta, hablaron los tres poderes del Estado y Max Hernández, y luego era una sección en la que a mano alzada pedíamos el uso de la palabra. Recuerdo que tenía la ubicación 16 para poder intervenir. Pero empezaron 2, 3 intervenciones y luego ingresa vía virtual el gobernador de Puno. Ingresa él y ya en algún momento de la locución la presidenta había señalado, o en el marco de lo que dijo el gobernador regional, que ella no entendía por qué estaba ocurriendo lo que ocurre en Puno, porque había dado una gran explicación de cómo se dio en la inauguración el golpe de Estado, el posible golpe de Estado de Pedro Castillo. Entonces el gobernador entra, y estaban partidos políticos, los gobernadores, todos los poderes del Estado, representantes de la iglesia, y le dice: hay 2 fallecidos acá, se están matando en Juliaca, lo que ha pasado, y le pide la renuncia. Eso fue en enero, correcto. 9 de enero fue esto. Entonces, y hay que señalar que a Palacio de Gobierno uno entra sin celulares. Entonces, su dicho obviamente era impactante, ¿no? Yo tenía al costado al ministro de Defensa, estaba el presidente del Tribunal Constitucional, al otro costado estaba el ministro de Justicia, y bueno, el ministro de Defensa salía, entraba, tenía sus anotaciones. Cuando el ministro de Justicia, el señor Tello, me dice: el adjunto Percy Castillo quiere comunicarse con usted. Entonces le dije: por favor, dígale que me llame a su teléfono porque yo estoy sin comunicación. El adjunto de la Defensoría. Exactamente. Entonces vuelve a llamar al número y yo me levanto en la mesa y voy a la parte posterior del comedor del palacio y hablo con él y me dice: no son 2 muertos, creo que ya eran 8 muertos. Entonces le digo: ¿cómo? Sí, queremos sacar un pronunciamiento. En ese momento a la línea perfilamos el pronunciamiento. Le dije: no tiene que haber una salida, hay que pronunciarnos. Del teléfono del ministro de Justicia. Termina la llamada y él estaba muy preocupado, obviamente. Él estaba muy preocupado y le entró una llamada de la presidenta. Yo le dije que estaba conmigo, que la situación estaba complicada, que la Defensoría ya tenía autorizado un pronunciamiento sobre lo ocurrido. Exacto. Y ella pide que vayamos, vengan.
Entonces, por la parte posterior, él me hace entrar con su tarjeta hasta la antesala del despacho de la presidenta. Ella estaba en su despacho y ahí estaba... Para entonces ya se había levantado la reunión. No se levantó la reunión. O sea, yo salgo cuando ella todavía estaba. Pero Entiendo. en ese interín de autorizar el Ella va a su tweet y todo despacho. eso, ella va a su despacho y Otárola queda con Max Hernández dirigiendo la reunión. Ese momento en que estaban ya no conozco porque yo fui Entiendo. al despacho. Bueno, ahí estaba el ministro de Defensa, el ministro del Interior, estaba el señor Raúl Molina, que era asesor de la Correcto. presidenta, y la señora Yamamoto, la de prensa de Palacio. Entonces él Sato. le dice, Sato, él le dice, la presidenta ha pedido que vengamos la defensora y yo a conversar con ella. Entonces ella ya un momentito, entonces yo indignada al ministro de Defensa, que antes me había abordado y me dijo, mire, conmigo no va a pasar lo que pasó, línea nueva, usted me avisa, vamos, hacemos, esto va a ser distinto. Entonces yo indignada lo veo ya enterada de lo que había y le digo, ¿qué es lo que ha pasado? O sea, ¿cómo es posible que estemos y que haya una reunión aquí en Palacio? O sea, esa reunión se tiene que suspender, tiene que haber una salida a esto, no podemos seguir acá, yo me voy a retirar. Entonces les dije, entonces que me reciba, porque ella tendría que dar una salida a esto, convocar un Consejo de Estado, decir que va a renunciar, que se adelanten las elecciones, no puede ser lo que está pasando. Bueno, minutos van, minutos vienen, sabíamos que ella estaba cerrada en su oficina, nos dijeron que estaba llorando, y bueno, yo le dije, bueno, si no nos va a recibir, yo me voy a mi oficina, ahí voy a esperar, convóquenme, llámenme, si hay Consejo de Estado, lo que pueda hacer, pero esto no puede seguir. Y cuando me retiro, por las mismas puertas de atrás, el ministro de Justicia me acompaña, ya se había levantado la sesión. Ahí sí. Ya se había levantado, recuerdo que hablé con la doctora Tumialán del Jurado Nacional, con el ex Contralor, les dije, oigan, de repente va a haber un Consejo de Estado, mejor esperemos, que esta situación es grave. El presidente del Tribunal Constitucional dijo, no, yo me voy, tenía que hacer cosas, y la reunión terminó sin firma de acta ni nada. Entonces, sí fue un episodio ¿Nunca la en el recibió que... entonces la presidenta? No, estuve en su... Pero nunca habló con usted. En el despacho. Bueno, de ese día ella ya guardó un silencio y una ausencia de 2-3 días y después ya apareció con el mensaje de que eran los ponchos rojos, de que entre ellos se habían matado, pero esa noche sale en una conferencia de prensa Otárola con el ministro del Interior, de Defensa y la de Salud con mucha energía. Esa misma noche a mí me llaman para decirme que al día siguiente salía un avión para iniciar el diálogo en Juliaca y que podía ir o poner mis representantes. Obviamente, para mí eso no solamente era de mal gusto, era una provocación. Como después de lo que... Y a esa hora, en la noche, todavía no se sabía todo el desenlace, cómo era que la magnitud de la tragedia. al día siguiente tú podías ir a ese aeropuerto a decir aquí estoy para dialogar. O sea, era inviable. No fue la Defensoría, posteriormente fuimos, nuestra gente estuvo toda esa noche viendo la situación de los cadáveres, mucho reconocimiento de la población al rol de la Defensoría, que ahora lo puedo decir, ha sido muy duro para la gente en la Defensoría porque les pedían que en todos los reconocimientos legales estén ellos. Entonces, ellos han visto todo, ha sido muy duro, luego los visité, vi el nivel de afectación que tenían, pero también las víctimas. Conversé con muchos heridos, o sea, ese es un tema que sí se debe investigar a fondo. Usted también tuvo una comunicación con el ex jefe del Comando Conjunto por el tema de lo que ocurrió en Huamanga. Sí. Correcto, esto fue en diciembre, si mal no recuerdo. Sí, recuerdo que era el 15 de diciembre que se dio una manifestación, porque yo seguía las manifestaciones con todo el equipo de conflictividad, derechos humanos y la oficina pertinente, y en Ayacucho había una movilización grande. Se dio en la mañana con globos grandes, muy pacífica, pero de ahí hubo un grupo que se fue al aeropuerto. Entonces los equipos de la Defensoría, conversé con el jefe David Pacheco y le dije, mira, mejor en trabajo remoto, pero atentos por si hay algo, comunícate con las autoridades, o sea, el protocolo que la Defensoría siempre solía desarrollar. Entiendo.
No sé, yo estaba en una reunión y él pide hablar urgentemente conmigo y me dice, por favor, hable con el premier, con alguien, porque acá ya hay 2 fallecidos en Conchopata y hay muchos heridos. En el aeropuerto se ha desatado una situación terrible. Le voy a mandar los videos. Entonces, él me manda videos, también otras personas, que después han sido los videos que se han reproducido en los medios de comunicación. Se han reproducido y que están en las investigaciones. Bueno, conocido eso, yo pedí hablar con el comandante general y con el ministro de Defensa, ¿no? En ese momento era el señor Otárola. Entonces pedí, me dijeron que estaban en reuniones y bueno, yo seguí en las coordinaciones, le dije que hable con el gobernador, todavía estaba el señor Rúa, no el actual gobernador. Estábamos en esa situación cuando dije, esto no para, porque seguían mandándome, incluso me llamaban y me decían, escucha. Entonces dije, no, tengo que hacer público esto y sacamos un tuit, ¿no? Diciendo que se retiren los helicópteros y que se replieguen las tropas. Más o menos ese era el sentido. Luego de ese tuit yo recibo la llamada de retorno del señor Otárola y en buena cuenta ambos lo que me dijeron era que eran tropas que salieron desprolijas, que no tenían todo el cuidado que se debía y que habían sido pues avasallados por grandes turbas de personas, ¿no? Y que tuvieron que responder como respondieron, pero que ya se habían retirado, ya se habían replegado los helicópteros. La primera conversa fue antes de las 5 de la tarde, la segunda más o menos 6:20 después de que yo salga en 2 medios. Y bueno, eso fue lo que pasó. Al día siguiente, el señor Otárola, sacamos un comunicado el día 16 temprano diciendo que se haría la denuncia penal, porque ya la Defensoría con los 2 fallecidos puso en conocimiento de la Fiscalía en Ayacucho. El señor Otárola pidió una reunión conmigo, me visitó 4 de la tarde para contarme un poco el contexto, cómo se habían dado las cosas. Yo hablo con ellos por 2 fallecidos. Al día siguiente ya eran 8 y había 2 graves. Terminamos con una jornada de 10. Entonces, le recibo, le digo que me dé la agenda, pongo en mi agenda, viene a la institución y me dijo pues que, bueno, lo mismo, ¿no? Que se habían visto rebasados por la situación y que procedieron en esa forma, pero también su pregunta era ¿por qué nos has denunciado por lesa humanidad a mí y a la presidenta? Entonces le dije que nosotros no habíamos hecho esa denuncia, o sea, pusimos en conocimiento el hecho, pero sí sabíamos que un abogado había denunciado lesa humanidad en Ayacucho. Cuando yo estaba con él en la reunión, irrumpe la secretaria y me dice, acaban de convocarla a un consejo de Estado hoy día a las 5 de la tarde. Entonces le digo a él, sí, ¿vas a ir? Por supuesto, le dije, voy a ir. Terminamos la reunión, fui al Consejo de Estado, ese Consejo de Estado creo que duró hasta 9:30 de la noche. Estaba Otárola, estaba el comandante general, estaba la presidenta, todas las autoridades que recuerdo, menos la fiscal de la Nación. Y claro, ahí el tema era la defensa de la democracia, cómo las fuerzas del orden habían hecho su trabajo, y un poco la postura que tenía yo pues era de absoluta disidencia, ¿no? Porque todos saludaron, felicitaron. A las Fuerzas Armadas. Pero yo sabía cómo se habían dado las cosas y además había hablado con ellos 2. Entonces, ahí la presidenta sabía lo que había ocurrido. Yo insistí en que se investigue en el fuero común, porque eran temas que tenían vinculación con los derechos humanos, ¿no? Que no podía irse al fuero privativo. Es importante su testimonio porque lo que siempre han alegado, han ido cambiando un poco de versión, ¿no? Pero por lo menos al inicio lo que alegaba el gobierno, la presidenta, era desconocimiento del tema. Así es. Correcto. Pero lo que usted está contando es que ellos siempre estuvieron al tanto de lo que estaba pasando, ¿no? En el caso de Ayacucho, durante la jornada lo sabía el comandante general de mi versión, porque yo hablé, el comandante general y el ministro de Defensa. En el caso de Puno, y obviamente acá hay un tema, o sea, si ya sabía lo que pasó en Apurímac, lo que pasó en Ayacucho, cuando las ocurrencias se daban en Juliaca, en Puno, o sea, ya hay un conocimiento y tú ya tienes la posibilidad de evitar que continúe la ocurrencia. Podrías haber ordenado expresamente un cese. Un retiro. Exactamente, exactamente.
Pero persistieron en la estrategia Sí, represiva, ¿no? exactamente. Y esa estrategia represiva ha sido acompañada de una persecución en términos personales a mi persona, ¿no? O sea, el descalificar la función de la Defensoría del Pueblo en su momento, diciendo que éramos rojos, que era terrorista. ¿Por qué? Porque sabía mucho, ¿no? Ujú. De hecho, la resistencia la estuvo usted atacando y difamando como terrorista, ¿es correcto? Así es. Y entiendo que estos testimonios aparecen a la luz del caso que se sigue contra la resistencia, ¿es correcto? Sí, cuando yo dejo el cargo desde el sistema de Naciones Unidas con quienes yo tenía vinculación, porque los informes de la Defensoría del Pueblo de aquel entonces han servido de base para que organismos internacionales, agencias, otros países puedan tener un conocimiento de la dimensión de lo que había ocurrido. Si bien en ese momento dijimos que habían atentados contra los derechos humanos y sabíamos que No se conoce 49 la personas exacta. habían fallecido prácticamente ejecutadas, porque en un enfrentamiento hay bajas de ambas partes. Ahí no han habido bajas. Y también el otro detalle que es importante es que 48 fallecieron en el interior del país y solamente uno en la capital. Entonces, la respuesta en el interior fue diferente a la respuesta en la capital. Entonces, sí, la Defensoría levantó toda esta temática, toda esta información con mucha objetividad, pidiendo investigación, pidiendo que cese la forma como se estaba tratando a las personas. Y claro, es una larga historia que logramos sacar en un informe, porque eso sí yo me puse como una meta personal. Sabía que elegían y tenía que sacar ese informe. Ese informe pude llevarlo a Ginebra, entonces ahí regreso a la respuesta. Cuando pude presentar en Ginebra, fui a la embajada, a todos los organismos, y entendían que la situación era muy, muy grave en el Perú, muy grave. Entonces, y sabían que yo podía estar en riesgo. Incluso me dijeron si por ese viaje tenía algún problema, inmediatamente ellos podían activar los canales de protección. Pero regresé, se dio lo de la elección, que ya estaba, o sea, desde lo que pasó en diciembre, yo sabía que era cuestión de ver qué día se ejecutaba eso. Porque si yo hubiera sido una persona que acompañaba, que justificaba... La versión del gobierno. Exactamente. Se mantenía en el cargo. Exacto. Entonces, pero esa no era la condición. Entonces, estos organismos, los relatores, piden al Estado peruano que informen sobre las medidas que se había tomado ya desde el Estado respecto a mi situación. Es eso lo que activa una respuesta del Ministerio de Justicia, que en su momento me ofreció protección, y luego el Ministerio Público, que abre una investigación por acoso y hostigamiento. Investigación que en primera instancia la desestimaron, está en una apelación en segunda instancia, y es en el marco de esta investigación que yo voy dando detalles de lo que ha sido mi desempeño en la función pública y cómo, después de los hechos de Ayacucho, precisamente en la semana de Navidad, empiezan estos ataques vinculándome con Sendero Luminoso. ¿Es verdad que el Ministerio Público pidió los videos a la Defensoría para acreditar los ataques contra usted? Sí. Una de las diligencias que ha practicado el Ministerio Público es precisamente esa, pedir a la Defensoría del Pueblo, y tengo entendido que una instancia administrativa ha respondido indicando que pasados los 6 meses ya no tienen los registros. O sea, no los entregaron. No los entregaron, son los registros que se han dado a conocer más bien por estas personas en sus diferentes plataformas para poder denostar mi ejercicio. Ok, curioso, ¿no? Sí. Solamente una última pregunta, doctora Rebollar, y le agradezco por anticipado por esta interesante entrevista. La estoy entrevistando un día después de conocer el fallecimiento del señor Alberto Fujimori, y la Defensoría publicó un mensaje ayer en el que decía: la Defensoría del Pueblo lamenta el sensible fallecimiento del presidente constitucional de la República, Alberto Fujimori, y expresa sus más sentidas condolencias a sus familiares y amigos. Hubo muchas críticas por este mensaje,
luego publicó, lo borró y luego puso: lamentamos el sensible fallecimiento del expresidente Alberto Fujimori y expresamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Básicamente borraron la palabra constitucional. Más allá de las condolencias, etcétera, hubo muchas críticas por darle el adjetivo constitucional a la presidencia de Alberto Fujimori. No me meto en el debate que puede haber sobre la herencia política de Fujimori y su legado, etcétera, pero sí se cuestionó, digo, a la Defensoría por llamarle constitucional a su régimen. ¿Usted qué piensa de estos comunicados de la Defensoría? Bueno, yo creo que esos comunicados solamente muestran lo que nosotros hemos señalado en el pronunciamiento, ¿no? O sea, la Defensoría como que se viene apartando y este defensor no entiende cuál es el rol de la Defensoría del Pueblo. Dicho esto, creo que es un momento de dolor, de pesar para la familia de los Fujimori, es un momento de dolor para sus correligionarios, ha sido un presidente, exactamente, ¿no? Y eso está fuera de discusión. La Defensoría del Pueblo nace con la Constitución del 93, pero con Jorge Santisteban se erige como una institución que sabe decirle no y sabe defender los derechos humanos y el sistema democrático. En la época de Fujimori fue una de las pequeñas piedras en el zapato que tuvo ese gobierno, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que esto pinta más bien de dónde está ubicado el actual defensor. Porque si tú vas a dar las exequias, ¿por quiénes tendrías que hacerlo? Es una pregunta, ¿no? ¿Alguna vez te has condolido ya en el ejercicio del cargo por otras víctimas? Víctimas de los excesos del poder, por ejemplo. Entonces, ¿dónde está ese defensor? Y por eso deben venirle las críticas a su reacción. Entonces, lo que nosotros justamente señalamos en el pronunciamiento es cómo la institución que tenía una credibilidad, o sea, la Defensoría para detractores y todo, ahí estaba, trabajando con rigor, con compromiso, con principios que eran sus baluartes y los defendía. O sea, no importaba quién esté de qué lado, era una línea que estaba siendo conducida. Pero con este señor pasa lo contrario y por eso viene la deslegitimidad. Sus pronunciamientos tienen barbaridad y media en comentarios que a la propia gente que ha quedado en la Defensoría le duele. Le duele porque sienten que ya no es esa Defensoría. Por eso terminamos diciendo que al final será un tiempo y habrá que recuperar esa Defensoría del Pueblo, ¿no? Reconstruirla. Totalmente. Como muchas cosas en la institucionalidad peruana, ¿no? Exactamente, o sea, es toda la institucionalidad. Nosotros estamos viendo ya un régimen autoritario, un cogobierno o congreso ejecutivo. Lo que decía la Constitución del 93 ya se desdice completamente, es un régimen parlamentarista, con un sometimiento del régimen presidencial. Entonces, la verdad es que estamos en un momento muy difícil en el país, pero creo que también es un momento en el que habrá que pensar cómo los hechos políticos que están ocurriendo, como el fallecimiento del señor Fujimori, pueden decantar lo que vaya a ocurrir en nuestra patria, ¿no? Doctora Rebollar, ha sido muy interesante, le agradezco mucho el tiempo dispensado con la República. Gracias a ti.